Sostenibilidad 4x4, un vehículo todoterreno para co-crear el bienestar planetario. Hola, soy Liliana Reina, caminante de la vida, científica, docente, y te doy la bienvenida a este espacio de inspiración para conectar con la naturaleza, las economías alternativas, el cambio social y la gobernanza participativa. Una invitación a la transformación personal y colectiva a través de las metáforas biológicas y el diálogo de saberes. Hola, caminantes de la sostenibilidad. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Sostenibilidad 4x4. En este episodio nos vamos a sumergir en las 4 dimensiones de la sostenibilidad, que son la económica, la ambiental, la social y la gobernanza. En el primer episodio te conté cuál es el concepto de sostenibilidad y fuimos mucho más allá, indagando o profundizando en que la sostenibilidad no es un objetivo per se, sino que realmente es un camino que nos va a acercar a un fin vital, que es el bienestar planetario. Allí también te estuve contando que desde mi concepción y desde mi experiencia profesional, académica y personal, para mí la sostenibilidad tiene 2 engranajes importantes que constituyen el 4x4. De un lado tenemos las 4 fuerzas motoras o las 4C, que son el corazón de la sostenibilidad. Y allí encontramos la conciencia, la cotidianidad, la comunidad como cultura y la ciclicidad. Y de otro lado tenemos estas 4 dimensiones o estas 4 ruedas de este vehículo que es la sostenibilidad. Y hoy quiero profundizar justamente en estas 4 ruedas. Para iniciar, como ya saben, siempre nos inspiramos en metáforas biológicas, comparaciones de la naturaleza que nos pueden servir para profundizar o entender mejor conceptos de otras disciplinas o en otros campos. Y hoy el concepto que traigo o la metáfora que traigo es alrededor de las raíces y la he titulado Volviendo a la raíz. Resulta que en el año 2015 tuve la oportunidad de estar 4 meses en Egipto, conociendo su cultura, conociendo todo el país, y esto se dio gracias a que estaba allí tomando un curso de servicios agrícolas, obtuve una beca y esto me permitió estar allí. Y fue muy interesante porque tenía una parte teórica en el Cairo y tenía otra parte práctica en la que visitábamos diferentes regiones, diferentes ciudades en este país. Fue una experiencia muy valiosa a nivel personal y a nivel profesional. Y una de las cosas que más me gustaron y las cosas que más me llamaron la atención fueron los olivares. Hasta ese momento yo no conocía cómo funcionaba el cultivo del olivar. Yo todavía vivía en ese momento, estaba viviendo en Colombia. Así que para mí fue la primera vez de ver un olivar y de ver olivares centenarios. Y esto me llamó muchísimo la atención, la majestuosidad que tienen estos árboles y conocer la historia y conocer todo el procesamiento del aceite, como lo hacen allí. Luego pasó el tiempo y ya me radiqué yo en España y conocí mucho más la cultura olivarera que existe en Andalucía. Y resulta que tengo la oportunidad de vivir en el campo y entonces traemos unos olivares centenarios a la casa de campo donde vivimos. Y esto era una renovación que estaban haciendo en una finca olivarera y entonces estaban vendiendo los olivares ya antiguos que ya no tienen pues tanta producción, que los tiene uno más por un tema de rememorar la cultura. Y entonces trajimos varios y 2 de estos salieron muy bien, los pusimos en una parte del terreno y otros 2 los pusimos en otra parte mucho más alejada. Y es interesante porque esto hace ya unos 2, 3 años y hay 2 que están muy bien, que han vuelto a salir hojas, han salido ramas, incluso nos ha dado algunos frutos, pero los otros 2 realmente pensamos que habían muerto porque se secó el tronco, se pusieron negros. Y entonces hace poco estaba dando una vuelta por el terreno y justamente fui a visitar estos olivares y me llamó la atención que estaban saliendo ramas de las raíces, no del tronco. El tronco se ha secado, el tronco está negro, pero las raíces estaban saliendo ramas.
Y entonces me puse a investigar un poco cómo era el funcionamiento de el trasplante de los olivares y me encontré que muchas veces el terreno no es el propicio, muchas veces las condiciones cambian y resulta que la raíz sigue viva y lo que no sigue vivo es el tronco. Pero el árbol como tal no ha muerto porque la vida está en las raíces. Y entonces lo que ya no sirve es el tronco, y si ese tronco se quitara, pues ya con el tiempo, sabemos que el olivar es un árbol que necesita muchísimo tiempo para desarrollarse, pero si esto se hiciera, pues el tronco volvería a crecer y crecería otra estructura. Y esto me llamó mucho la atención y aquí viene como este mensaje de volver a la raíz, porque realmente muchas veces nuestras condiciones externas cambian, la humanidad nos estamos enfrentando a condiciones y a cambios. ¿Y qué pasa? Que la estructura que teníamos, ese tronco que teníamos ya no nos sirve. Es decir, que tenemos que cambiar de estructura. Tenemos que quitar esta estructura. La raíz está viva, la esencia de lo que somos como humanidad, de esa conexión con la naturaleza está viva, pero lo que necesitamos es crear un nuevo sistema, una nueva estructura, un nuevo tronco para las nuevas condiciones que tenemos. Y este es el mensaje. Hay que volver a la raíz. ¿Y la raíz cuál es? La vida misma, sostener la vida, no solamente de la humanidad, sino en general de todo el planeta, alcanzar ese bienestar, o como dirían las comunidades indígenas andinas, ese buen vivir. Y para alcanzar eso necesitamos quitar el tronco porque el tronco ya no sirve. Ese tronco ya no tiene vida. Y entonces hoy, inspirados en esta metáfora, quiero que profundicemos en las 4 dimensiones de la sostenibilidad. Y estas 4 dimensiones, pues podemos empezar con la económica. Aquí no te voy a hablar de temas financieros, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la economía más desde esta visión filosófica amplia, en lo cual nos podemos inspirar en el actual sistema para cambiarlo claramente. Y aquí quiero rememorar algo que tiene la economía ecológica, y es que la economía ecológica empieza contando la historia de Aristóteles. Y Aristóteles decía que realmente lo que existía en la Grecia era la oikonomía. Y esta oikonomía era la comprensión de todo el sistema, tanto natural como económico, como político, como ético, que, en la que estaba envuelta la polis, ¿no? La sociedad. Pero una parte de esta oikonomía estudiaba algo que se llamaba la crematística, que era la parte de los precios, el intercambio de las cosas. Y resulta que la economía actual, el sistema económico actual que tenemos, se ha focalizado solamente en esta partecita del intercambio, de la crematística de los precios, y ha olvidado todo lo que está alrededor de esto. Entonces realmente lo que necesitamos ahora es volver a concentrarnos y a ver más amplio este panorama de que no solamente son los precios, sino son todas las interacciones que están alrededor de la sociedad y de nuestro sistema y de nuestro ecosistema dentro de algo mucho más grande que podría ser la biosfera. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver diferentes vertientes o diferentes perspectivas que están tratando de acercarnos a eso. Y aquí particularmente quiero hablarte de lo que sería la economía circular, lo que serían las economías colaborativas y la economía regenerativa. Entonces, cuando hablamos de la economía circular, realmente es volver a ver este panorama amplio, no solamente el árbol, sino ver todo el bosque y darnos cuenta que todo lo que entra, todos los recursos que están entrando, no van en un ciclo lineal, sino que realmente lo que va quedando o esos residuos no tienen por qué desecharse, no tienen por qué salir del sistema, sino cómo podemos mantenerlos en este ciclo y hacer el máximo aprovechamiento. Y aquí la economía circular propone como 4 aspectos importantes o 4 actividades importantes que son la reutilización de los recursos, la reparación de los recursos que ya están o de los bienes que ya permanecen en el sistema, habla también de la renovación y finalmente del reciclaje. Y que lo que nos sirve en un sistema, quizás a partir del reciclaje, puede servir en otro sistema. Y eso es muy interesante. Yo quiero contarte la historia de la mesa justamente con la que hago la grabación de este podcast. Voy a hacer aquí un paréntesis. Este podcast yo lo grabo en el porche de mi casa
al aire libre, un poco, tenemos pues el techo, pero de fondo, ustedes no lo ven, pero yo lo veo, tengo el Monte Acho de fondo. Quiero compartirles luego en mis redes sociales un detrás de cámaras de cómo hago este podcast, o este video podcast, porque estoy reutilizando los materiales que ya tenía en casa para poder montar todo el escenario, todo el set. Entonces, esta mesa en particular era una mesa que teníamos olvidada, era una mesa que era de mis suegros, ya estaba muy deteriorada y pensamos en, bueno, en sacarla, en tirarla. Y dije, mira, no, la voy a recuperar. Me puse a lijar en la Semana Santa, estuve pintándola y está aquí, esta mesa que me sirve pues para este escenario y que también la estamos utilizando luego para otra serie de actividades. Pero de esta manera no tuve que comprar otra mesa, no tuvimos que comprar otros recursos, sino que hice la reparación, la renovación de un elemento. Entonces muchas veces estas cosas las podemos hacer en casa y es esa invitación de no, quizás no necesitamos comprar nuevas cosas, sino que con las que tenemos, haciéndoles ciertos cambios, haciéndoles ciertas reparaciones, ya las podemos seguir utilizando. Y aquí yo creo que a muchos se nos viene esta palabra de la obsolescencia programada. Entonces muchas cosas que realmente antes duraban mucho, hoy duran poco o queremos renovar cada estación. El guardarropa quizás pues no es necesario, quizás no es necesario tener siempre ciertas cosas o ciertos artículos que realmente no son de primera necesidad y lo que sí están generando es mucho más contaminación. Entonces, invitación a revisar esto en nuestra parte personal, pero luego también a mirar qué empresas están dentro de esta filosofía. La otra economía que quería traerte son las economías colaborativas y aquí en las economías colaborativas es interesante porque en la mayoría se basan en plataformas digitales que buscan acercar a comunidades. Entonces encontramos aquí, por ejemplo, plataformas de ventas de segunda mano. Entonces en España pues es muy famoso Wallapop, también yo sé que está Mercado Pago o Mercado Libre en Latinoamérica, que buscan cómo establecer esto customers to customers, ¿no? Estas relaciones entre consumidores que permiten pues generar estas economías entre iguales y crear comunidad. Y también aquí podemos encontrar lo que serían las economías regenerativas, que son un concepto muy cercano a lo que hemos hablado de sostenibilidad en este espacio, que no es solamente cómo mitigar los daños que se están ocasionando a nivel ambiental por contaminación, sino es cómo nos enfocamos en regenerar los ecosistemas y en revitalizar las comunidades. Entonces, eso también es un enfoque muy interesante. Claramente aquí desde estas economías también podemos encontrar casos como la economía social y solidaria, que tienen un enfoque muy en las prácticas sociales, en el cooperativismo, en la mutualidad. Entonces, eso también como que nos permite ver lo que a nivel económico nos podríamos acercar a esta nueva perspectiva. Pasamos ahora a la variable ambiental o a la dimensión ambiental. Y aquí quiero también destacar como tres aspectos importantes, que son las que están en la actualidad enfocándose más las empresas. Entonces tenemos por un lado lo que sería la huella de carbono, que yo creo que es algo de lo que más se habla. Muchas veces hablamos de sostenibilidad y pensamos inmediatamente en ambiente o medio ambiente y huella de carbono, pero ya vemos que es una partecita de lo que se puede hacer. Y esta huella de carbono lo que trata de medir es cuánto CO2, cuánto carbono se produce en el ciclo productivo. Entonces aquí encontramos también muchas metodologías desde el análisis de los ciclos de vida, desde la producción, incluso muchos vienen desde la materia prima, todo el proceso de producción, todo el proceso de distribución y entrega, y muchos hasta cuando llega al reciclaje. Aquí las metodologías son varias, las estaciones o lo que cubre del ciclo de vida también varía. Cada empresa únicamente puede llegar a la parte de producción, otros incluyen el transporte. Entonces aquí cada empresa pues tiene esa libertad, por decirlo así, de hacer esa medición. Lo importante es luego también cómo comunican esto a las personas consumidoras y luego cómo como personas consumidoras valoramos este tipo de acciones que están realizando las empresas. Muy ligado a este tema en la huella de carbono, pues vamos a encontrar todo el tema de las energías alternativas, las energías renovables.
Y aquí es claro que tenemos que pasar por una transición hacia otro tipo de energía, pero aquí quiero también hacer énfasis en que el problema no es solamente el tipo de energía que estamos utilizando, sino también el sistema económico que estamos impulsando. Ninguna fuente de energía va a ser capaz de soportar el desarrollo y el crecimiento económico que tenemos en la actualidad. Necesitamos cambiar el sistema económico, no podemos seguir creciendo desmesuradamente y buscar otros recursos a nivel energético. ¿Por qué? Porque esto va a ser el mismo problema más adelante. Como dice el dicho, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque no es solamente cambiar el tipo de energía, sino es que tenemos que cambiar lo que estamos produciendo, o sea, cómo lo estamos produciendo. Entonces aquí, muy importante, cambiar a energías renovables, sí, también depende de la manera como se haga, de quiénes van a ser las empresas que nos van a vender esta nueva energía, quiénes van a poder acceder a esto, pero en el hoy, en el corto plazo, es importante empezar a hacer esta transición. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que son coches eléctricos, lo que es energía híbrida, también, por ejemplo, se está haciendo mucho énfasis en los electrodomésticos, los locales comerciales, entonces, ¿qué tipo de energía están utilizando? Entonces, esto es importante, pero llévate este mensaje de esto es algo de transición, o sea, realmente necesitamos luego acciones mucho más contundentes porque si no, esto es tener el mismo perro con diferente collar. Y también otra de las prácticas que más se está utilizando, muy ligada al tema de la economía circular, pues son las prácticas de reciclaje, todo lo que tiene que ver con los ecodiseños, ¿de acuerdo? Entonces, diseños mucho más sostenibles, el uso de materias primas también que provengan de recursos que han sido manejados de manera sostenible, pero también que a la hora de desecharlos o una vez que ya han cumplido su vida útil, pues que también puedan seguir siendo utilizados o reutilizados o reparados o renovados. Entonces aquí también esto es importante, todo el tema de los ecodiseños, la reducción de los envases, entonces todo lo que es las políticas que se hacen alrededor del plástico, todo el tema de envases reutilizables, envases retornables. Estamos viendo que muchas empresas, por ejemplo, de bebidas, están volviendo al tema de que sean envases reutilizables, que esto también es muy importante y la reducción de embalajes. Si pasamos ahora a la tercera dimensión, que sería la social, aquí es importante hablar no solamente de las buenas condiciones laborales que deben tener las personas, porque a veces se cree que es únicamente eso, pero bueno, esto puede ser un concepto muy ambiguo. ¿Cuáles son las buenas condiciones laborales? Debemos partir del hecho de que ya existen unas leyes y el cumplimiento de las leyes no implica de que se esté aportando de más para alcanzar esta sostenibilidad mucho más integral. ¿Qué cosas serían interesantes o qué cosas están haciendo las empresas en la actualidad? Podemos encontrar algunas empresas que se enfocan en la inclusión, es especialmente, por ejemplo, inclusión de la mujer, el tema de favorecer todo lo que es equidad de género, inclusión de jóvenes, que sabemos que también es una de las partes o de las fuerzas laborales más importantes en la sociedad, pero los que menos oportunidades están teniendo, y también inclusión de la diversidad funcional a nivel físico de personas pues, que tienen otra funcionalidad en su cuerpo. También hemos encontrado aquí o encontrado mucho el tema de conciliación y es una de las cosas que en la actualidad más se está favoreciendo, tanto la conciliación familiar como la conciliación también en otros aspectos. Esto también ha favorecido, por ejemplo, todo el tema de teletrabajo, que también facilita que las personas puedan conciliar su vida laboral con su vida personal y familiar y en otros ámbitos. Y en este aspecto social también quiero traer los ejemplos de empresas que están vinculadas a certificaciones de comercio justo, ¿no? Todo lo que es el fair trade. Y aquí entonces, como no solamente se enfoca en que las personas productoras reciban unos salarios y unos precios justos por sus productos, que esto se ve especialmente en algunos productos de exportación, como puede ser el café, como puede ser el cacao, pero también en productos de artesanía, como puede ser
collares, puede ser, bueno, todo lo que provenga de las artesanías de diferentes países, que se está asegurando que ellos reciban unas condiciones justas de su trabajo, unos salarios justos, pero que también se asegura que haya condiciones laborales que sean favorables para el desarrollo humano. Como que allí se evita o que se asegura que no hay utilización de mano de obra infantil, que las personas tienen condiciones laborales también que favorecen o que les son beneficiosas. Y finalmente, la cuarta dimensión que tenemos es la gobernanza. Y la gobernanza es la dimensión que quizás más sorpresa genera cuando yo hablo de ella, porque como que es la olvidada y resulta que es una de las más importantes. No vamos a encontrar, no vamos a alcanzar sistemas sostenibles si no pasamos por una gobernanza y especialmente una gobernanza participativa. ¿Qué es la gobernanza? Cuando yo hablo de gobernanza, estamos hablando de los sistemas y los procesos para la toma de decisiones en las organizaciones. Por ejemplo, lo estamos viendo mucho en los informes de sostenibilidad, este eje de la gobernanza. Algunos también mencionan lo que es gobierno corporativo, pero tiene un concepto diferente. Quiero también matizar ahora esta diferencia que puede ocurrir. Pero en general la gobernanza en lo que se enfoca es cómo nos coordinamos las personas que nos estamos viendo involucradas o que queremos resolver un problema en común o de manera colectiva. Entonces aquí es cómo participamos, cómo generamos espacios de diálogo, de aprendizaje colectivo y cómo a partir de esto se toman las decisiones. Decisiones que sean participativas y que tengan en cuenta los diferentes stakeholders o los diferentes actores involucrados. Y aquí, entonces, es importante hablar de conocimiento colectivo o generación de conocimiento colectivo a partir, por ejemplo, de el diálogo de saberes, a partir de espacios de reflexión, de conocimiento colectivo. Y esto nos va a permitir tener coordinación, colaboración y cooperación. ¿A qué hace referencia el gobierno corporativo? Pues el gobierno corporativo hace referencia a la estructura que tienen las corporaciones para tomar las decisiones. ¿Por qué es diferente? Porque el gobierno corporativo únicamente habla a nivel empresarial y a nivel de las corporaciones y es especialmente importante en cuanto a la transparencia de su toma de decisiones para entregar a sus accionistas o entregar a sus stakeholders inmediatos. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de un proceso participativo de toma de decisiones, mientras que cuando se habla de gobierno corporativo, se habla de la estructura que tiene una organización para tomar decisiones y que la comunica a la sociedad. Esto no incluye que realmente la sociedad u otros stakeholders estén allí participando. Como conclusión, tenemos estas cuatro áreas en las que podamos tomar decisiones, en las que podemos ir caminando la sostenibilidad, la parte económica, la parte ambiental, la parte social y la gobernanza. Te he dejado algunas pistas en cada una de estas dimensiones de cómo podemos abordarlo. Importante tener en cuenta que antes de pasar a estas dimensiones es muy importante focalizarnos en las fuerzas motoras para que realmente generemos un cambio. Para que esta sostenibilidad sea real y sea auténtica, necesitamos partir del corazón, del alma de las empresas, del corazón de las organizaciones, que son estas cuatro fuerzas motoras, y sí, ahí sí luego pasar a estas cuatro dimensiones que ya son como los frutos o las acciones cotidianas que podemos ir viendo. Muchísimas gracias por quedarte. Espero que haya sido de total agrado este espacio. Por favor, déjame tus comentarios, déjame tus dudas. Sigamos esta conversación en redes sociales. Sabes que estoy en LinkedIn o LinkedIn como Liliana Reina Úsuga. Estoy también en TikTok como Liliana Reina Úsuga. Sigamos la conversación y si este espacio, si esta información te pareció valiosa, compártela con otras personas que también se puedan beneficiar. Recuerda, la sostenibilidad es un camino. Nos vemos en 2 semanas.